¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que te hace diferente? Algo que no puedes explicar con palabras, pero que sabes que está ahí, marcándote, separándote del resto del mundo. Y si te dijera que no todos fuimos creados igual, que existe un grupo selecto de personas marcadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, portadores de 7 señales invisibles que los distinguen del resto de la humanidad. Señales que no se ven con los ojos naturales, pero que están entretejidas en lo más profundo de su espíritu, revelando un llamado divino que la mayoría jamás comprenderá. ¿Y si te dijera que tú podrías ser uno de ellos, pero que durante toda tu vida has ignorado las evidencias porque nadie te enseñó a reconocerlas? Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es un mensaje común. Existe un secreto ancestral escondido en las Escrituras, un conocimiento que muy pocos creyentes han logrado descifrar. Una verdad tan poderosa que tiene la capacidad de transformar completamente tu identidad espiritual y la manera en que entiendes tu propósito en este mundo. Durante siglos, los elegidos de Dios han caminado por esta tierra sin saber quiénes realmente son, confundidos por las voces del mundo, pero portando en su interior marcas divinas que los separan para algo extraordinario. ¿Por qué algunas personas parecen tener una conexión especial con lo espiritual? ¿Por qué ciertas batallas te persiguen sin razón aparente? ¿Por qué sientes cosas que otros no sienten? ¿Percibes realidades que otros ignoran y experimentas ataques que otros no comprenden? Estas no son coincidencias, amado oyente, son confirmaciones. Déjame hacerte una reflexión profunda. Vivimos en un mundo donde millones de creyentes asisten a iglesias, leen la Biblia y oran diariamente, pero muy pocos comprenden que hay niveles en el reino de Dios. No todos los cristianos son llamados de la misma manera. No todos tienen el mismo propósito. Las Escrituras nos revelan que Dios tiene un remanente, un grupo específico que Él apartó desde antes del tiempo para llevar a cabo sus planes más profundos en la tierra. Y la pregunta que debes hacerte ahora mismo es, ¿soy yo parte de ese remanente? En este video vas a descubrir las 7 marcas invisibles que identifican a los elegidos de Dios. No estoy hablando de señales físicas ni de dones superficiales. Estoy hablando de características espirituales, profundas, que solo aquellos que han sido tocados por la mano de Dios poseen. Vamos a desentrañar juntos cada una de estas señales, y al final de este mensaje, tú mismo podrás identificar si las llevas contigo. Te aseguro que la 7ª marca es la más poderosa de todas. Y si la reconoces en tu vida, no quedará duda alguna de que fuiste elegido desde antes de nacer. Pero aquí está lo que necesito que entiendas. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Si en este momento estás viendo este video, si algo en tu espíritu te impulsa a quedarte hasta el final, es porque el Espíritu Santo te está llamando a despertar. Hay algo en ti que necesita ser activado. Y esta enseñanza es la llave que abrirá puertas que han estado cerradas en tu vida espiritual. Mira, la mayoría de las personas que entran a ver videos como este se van en los primeros minutos. No porque el contenido no sea valioso, sino porque no están listas para recibir lo que Dios quiere revelarles. Pero tú eres diferente. Tú llegaste hasta aquí porque hay algo en tu interior que busca respuestas, que anhela entender el propósito para el cual naciste. Y hoy, Dios te va a responder. Ahora bien, antes de comenzar con este estudio profundo, necesito pedirte algo que es fundamental para tu compromiso espiritual. Si realmente quieres que Dios te hable a través de esta enseñanza, si deseas activar estas verdades en tu vida, comenta ahora mismo: aquí estoy, Señor, revélate a mí. No lo tomes a la ligera.
Ese comentario es un acto de fe, es una declaración ante el cielo de que estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si algo dentro de ti confirma que necesitas escuchar esto hasta el final, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estarás diciéndole a YouTube que muestre este contenido a más personas que están buscando respuestas, personas que en este momento están perdidas, confundidas, sin saber quiénes son en Cristo. Al dar me gusta, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su palabra. Estarás siendo parte de algo más grande que tú mismo, y eso, hermano, eso tiene recompensa en el reino. Quiero felicitarte por estar aquí. No es fácil encontrar contenido que realmente profundice en las verdades ocultas de las Escrituras. Muchos creyentes se conforman con mensajes superficiales, pero tú estás aquí porque buscas más. Y eso me dice que eres especial. Escucha esto atentamente. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es una decisión espiritual. Es reconocer que necesitas alimentar tu espíritu constantemente, que tu fe necesita ser fortalecida con revelación genuina. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están pasando por valles profundos en sus vidas. Por eso te pido que participes activamente desde el principio. Comenta ahora mismo, paz en Cristo. Esta es nuestra frase de apertura en cada estudio, una declaración de que estamos entrando en un momento sagrado, dejando atrás las preocupaciones del mundo y enfocándonos en lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de hoy, la sexta marca, puede llevar la clave específica para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Sí, escuchaste bien. No todas las enseñanzas son iguales, pero esa en particular tiene un poder especial que puede romper cadenas invisibles. Así que no te distraigas, no te vayas, porque cada palabra que escucharás fue inspirada para alguien específico, y ese alguien podrías ser tú. Muy bien, amado oyente, ha llegado el momento. Vamos a comenzar con este estudio que puede cambiar para siempre la manera en que te ves a ti mismo y la forma en que entiendes tu llamado. Prepara tu corazón, abre tu espíritu y acompáñame en este viaje por las 7 marcas invisibles de los elegidos de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un patrón muy claro en su manera de obrar. Él escoge, Él separa. Él llama. Y quiero comenzar este viaje contigo, llevándote a uno de los momentos más poderosos de las Escrituras. Un momento que define perfectamente lo que significa ser un elegido. Estoy hablando del llamado de Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, rodeado de idolatría, de multitudes que adoraban dioses falsos, pero que portaba algo diferente en su interior, algo que ni él mismo comprendía del todo. Un día, Dios le habló. No fue una voz audible que todos escucharon. No fue un mensaje público. Fue un llamado personal, íntimo, directo. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Imagina por un momento la magnitud de esta instrucción. Dios le está pidiendo a Abraham que deje todo lo que conoce, que se separe de su familia, de su cultura, de su zona de confort, sin siquiera decirle exactamente a dónde va. Le está pidiendo que camine por fe, que confíe en una voz que el resto del mundo no puede oír. ¿Y sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que Abraham obedeció. No porque tuviera todas las respuestas, no porque entendiera el plan completo, sino porque algo dentro de él reconoció la voz de Dios. Había una marca invisible en su espíritu que lo capacitaba para discernir lo divino de lo humano, lo eterno de lo temporal. Y esa marca, hermano, esa misma marca puede estar en ti.
Los elegidos siempre han sido separados, desde Abraham hasta los apóstoles, desde los profetas hasta los mártires de la fe. Dios ha tenido un remanente que no se mezcla completamente con el mundo, que no encuentra satisfacción en lo que satisface a las masas, que constantemente siente ese llamado interno a algo más grande. Y esto no es orgullo, no es sentirse superior. Es simplemente reconocer que cuando Dios te marca, te vuelves diferente, y esa diferencia se manifiesta en cada área de tu vida. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has sentido que no encajas? ¿Cuántas veces has estado en medio de una multitud, pero sintiéndote completamente solo? ¿Cuántas veces has querido ser como los demás, seguir sus caminos, disfrutar de lo que ellos disfrutan, pero algo dentro de ti simplemente no te lo permite? Esa incomodidad que sientes no es un defecto, es una señal. Es la marca del elegido que te recuerda que fuiste llamado a caminar por un sendero diferente. Abraham dejó Ur sin saber exactamente a dónde iba, pero con una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Mira esto con atención. Dios no solo lo llamó para bendecirlo a él, sino para que él fuera bendición para otros. Y eso, amado oyente, es exactamente lo que sucede con los elegidos. Tu llamado nunca es solo para ti. Cuando Dios te marca, te convierte en un canal de bendición, en un instrumento de su propósito para alcanzar a otros. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. El llamado de Abraham vino acompañado de una separación necesaria. No podía cumplir su destino mientras permaneciera atado a su pasado, a su familia idólatra, a sus viejas costumbres. Tuvo que romper con todo lo conocido para entrar en lo desconocido. Y esto es algo que tú también experimentarás si eres un elegido. Habrá personas de tu pasado que no podrán ir contigo hacia tu futuro. Habrá lugares que tendrás que abandonar. Habrá comodidades que tendrás que sacrificar. La Biblia dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación no es física solamente, es espiritual. Es un apartarse de mentalidades mundanas, de conformismo religioso, de relaciones tóxicas que drenan tu propósito. Los elegidos viven en el mundo pero no son del mundo, y esa tensión constante es parte de la marca que llevan. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Has sentido alguna vez que Dios te está llamando a dejar algo atrás, pero el miedo te paraliza? ¿Has escuchado su voz pidiéndote que des un paso de fe, pero la lógica te dice que es imposible? Ese conflicto interno es exactamente lo que Abraham enfrentó. La diferencia entre los elegidos y el resto es que los elegidos, tarde o temprano, obedecen. Puede que tengan miedo, puede que duden, puede que lloren en el proceso, pero al final dan el paso. Y aquí está lo hermoso. Cuando Abraham obedeció, comenzó una cadena de bendiciones que continúa hasta el día de hoy. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos llamados hijos de Abraham por la fe. Su obediencia a ese llamado invisible cambió el curso de la historia humana. ¿Te das cuenta del poder que tiene responder al llamado de Dios? No estamos hablando de pequeños cambios personales. Estamos hablando de movimientos sísmicos en el reino espiritual que afectan generaciones. Ahora, quiero que notes algo crucial en esta historia. Abraham no fue elegido porque era perfecto. De hecho, la Biblia nos muestra sus fallas, sus momentos de duda, sus errores. Pero fue elegido porque Dios vio algo en él que podía ser moldeado, algo que respondería a su voz. Y eso mismo aplica para ti. No tienes que ser perfecto para ser elegido, solo tienes que ser obediente, solo tienes que estar dispuesto a escuchar cuando Dios habla y a moverte cuando Él te ordena.
Los elegidos de Dios son aquellos que, como Abraham, están dispuestos a caminar por fe y no por vista. Son aquellos que prefieren obedecer a Dios aunque el mundo los llame locos, aunque sus propias familias no los entiendan, aunque el camino sea incierto, porque saben, en lo profundo de su ser, que es mejor estar en el desierto con Dios que en un palacio sin Él. Y aquí está la primera gran verdad de los elegidos. Ellos reconocen la voz de Dios. En medio del ruido del mundo, de las opiniones de la gente, de las voces de duda y miedo, hay una voz que se destaca, una voz que trae paz, incluso cuando pide cosas difíciles. Abraham la escuchó en Ur, Moisés la escuchó en el desierto, David la escuchó mientras cuidaba ovejas. Los profetas la escucharon en medio de la persecución. Y si eres un elegido, tú también la has escuchado. Tal vez fue en un momento de crisis cuando sentiste que Dios te susurró, «Yo estoy contigo». Tal vez fue en medio de la noche cuando una paz inexplicable invadió tu corazón en medio del caos. Tal vez fue a través de un sueño, de una palabra específica en la Biblia que saltó a tu vista justo cuando más la necesitabas. Esa es la voz de Dios, y los elegidos la reconocen porque llevan su marca en el Espíritu. El llamado de Abraham nos enseña que ser elegido implica separación, fe, obediencia y destino. No eres elegido para vivir una vida común y corriente. Eres elegido para impactar, para transformar, para ser sal y luz en medio de una generación corrupta. Pero ese llamado requiere que respondas como Abraham respondió, con fe activa, con pasos concretos, con valentía divina. Si en este momento estás sintiendo que hay un llamado sobre tu vida que no has respondido, si hay algo que Dios te ha estado pidiendo, pero has estado posponiendo, déjame decirte que este es tu momento. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, no es coincidencia. Dios está renovando su llamado sobre ti. Te está recordando que fuiste marcado para algo grande. Y es tiempo de que des el paso de fe. Si sientes que Dios te ha llamado a algo específico y estás listo para obedecerle como Abraham, comenta, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Ese comentario es tu acto de fe, tu declaración de que estás dispuesto a dejar lo conocido por lo que Dios tiene preparado para ti. Y ahora quiero llevarte a otra historia poderosa que revela con claridad meridiana la segunda marca de los elegidos. Vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, un joven que desde muy temprana edad mostró señales de ser diferente, de portar algo especial que lo separaba incluso de sus propios hermanos. Y lo más impactante de su historia es que precisamente por ser diferente, por ser elegido, fue odiado, traicionado y perseguido por aquellos que deberían haberlo amado. José tenía sueños. No eran sueños comunes, eran revelaciones divinas que le mostraban un futuro glorioso, un destino de liderazgo y autoridad. Génesis 37 nos relata cómo José compartió estos sueños con su familia. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Y cuál fue la reacción de sus hermanos? Odio, envidia pura y sin filtro. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Génesis 37:8. Aquí está una de las marcas más dolorosas pero inconfundibles de los elegidos. Son atacados sin causa aparente. José no les había hecho nada malo a sus hermanos. Su único crimen fue tener sueños dados por Dios, fue ser diferente, fue portar un favor especial de su Padre y, más importante aún, del Padre Celestial. Y eso fue suficiente para despertar una envidia tan profunda que sus propios hermanos conspiraron para matarlo. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sido atacado por personas que deberían apoyarte?
¿Has experimentado rechazo de parte de aquellos que conocen tu corazón y saben que no tienes malas intenciones? ¿Has sentido cómo la envidia de otros se manifiesta en críticas injustas, en chismes, en traiciones inexplicables? Si tu respuesta es sí, entonces estás experimentando exactamente lo que José experimentó, y eso, hermano, es una señal clara de que portas algo que el enemigo teme. Los hermanos de José lo arrojaron en una cisterna vacía, con la intención de dejarlo morir. Después cambiaron de opinión y decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes madianitas. Imagina la escena. José siendo llevado encadenado a Egipto, lejos de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía. Desde una perspectiva humana, todo parecía perdido. Sus sueños se habían convertido en pesadillas. Su favor se había transformado en maldición. Pero aquí está el secreto que los elegidos aprenden. Lo que los hombres hacen para destruirte, Dios lo usa para posicionarte. La Biblia dice en Génesis 39:2, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». ¿Puedes ver esto? Estaba en Egipto como esclavo, había sido traicionado por su propia familia, había perdido todo, pero Jehová estaba con él. Y cuando Dios está contigo, no importa dónde te coloquen, florecerás. Los elegidos tienen esa marca invisible, la presencia constante de Dios, que los acompaña incluso en los lugares más oscuros. José prosperó en la casa de Potifar hasta que enfrentó otra prueba. La esposa de su amo trató de seducirlo día tras día, y cuando José se negó y huyó manteniendo su integridad, ella lo acusó falsamente de intentar violarla. El resultado: José fue enviado a prisión. De nuevo, fue castigado injustamente. De nuevo, el ataque vino por hacer lo correcto. Y aquí está otra característica de los elegidos. Son perseguidos precisamente por su rectitud, por su negativa a comprometer sus valores, por su decisión de honrar a Dios, aunque eso les cueste todo. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y has sido castigado por ello? ¿Cuántas veces has mantenido tu integridad y el resultado inmediato fue pérdida, dolor, rechazo? Los elegidos conocen bien ese camino, no porque busquen el sufrimiento, sino porque el mundo no tolera la luz que ellos portan. Juan 15, 18, 19 lo dice claramente: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Pero la historia de José no termina en la prisión. En ese lugar oscuro, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. El copero y el panadero del faraón tuvieron sueños que José interpretó con exactitud. Años después, cuando el faraón mismo tuvo sueños que nadie podía interpretar, el copero se acordó de José. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Ves el patrón? Los elegidos pasan por valles profundos, por traiciones dolorosas, por temporadas de aparente olvido, pero todo ese proceso es parte del plan de Dios para llevarlos exactamente donde necesitan estar. Cada cisterna, cada cadena, cada prisión es solo una estación hacia el palacio. El problema es que cuando estás en la cisterna no puedes ver el palacio. Cuando estás en la prisión no puedes imaginar que en poco tiempo estarás gobernando. Pero los elegidos aprenden a confiar en el proceso porque saben que Dios está escribiendo una historia que va más allá de su comprensión inmediata. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando José finalmente se reencuentra con sus hermanos, aquellos que lo traicionaron, él les dice algo que revela la mentalidad de un verdadero elegido. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. José no estaba amargado, no buscaba venganza. Había comprendido que todo el dolor, toda la traición, todo el sufrimiento, era parte de un plan divino para salvar naciones enteras. Los elegidos eventualmente comprenden que los ataques que reciben no son personales, son espirituales. El enemigo los ataca no por quienes son hoy, sino por quienes serán mañana. Satanás vio en José a un libertador de naciones y trató de destruirlo antes de que llegara a su destino. Vio en David a un rey, según el corazón de Dios, y por eso levantó a Saúl contra él. Vio en los apóstoles a hombres que cambiarían el mundo, y por eso desató persecución brutal contra ellos. Y si tú estás siendo atacado sin razón aparente, es porque el enemigo ve en ti algo que todavía no ha sido manifestado, pero que él ya conoce. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has querido renunciar porque el ataque es muy fuerte? ¿Cuántas veces has pensado que no vale la pena seguir adelante porque cada vez que avanzas, alguien te empuja hacia atrás? Esos sentimientos son reales, son válidos, pero no son la verdad completa. La verdad es que si estás siendo atacado es porque estás cerca de tu destino. Nadie ataca lo que no representa una amenaza. José soportó 13 años de sufrimiento desde que fue vendido como esclavo hasta que fue exaltado como gobernador. 13 años de aparente derrota. Pero en un solo día, Dios cambió todo. Y lo mismo puede suceder contigo. No sabes qué tan cerca estás de tu momento de exaltación. No sabes si mañana Dios va a abrir la puerta que cambiará tu historia para siempre. Por eso no puedes rendirte. Los elegidos resisten, perseveran, mantienen su fe incluso cuando todo parece perdido. La envidia que otros sienten hacia ti no es tu problema, es el de ellos. Tú solo concéntrate en ser fiel donde Dios te ha puesto, así sea en una cisterna, en una prisión o en un palacio. Porque donde está un elegido, allí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, tarde o temprano llega la bendición, la promoción, el cumplimiento de las promesas. La historia de José nos enseña que los sueños que Dios te da no mueren, solo se demoran. Que el rechazo de los hombres no cancela la elección de Dios. Que lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo convierte en tu plataforma de lanzamiento. Y que ser elegido significa que aunque todos te abandonen, aunque todos te traicionen, aunque todos te olviden, Dios nunca lo hará. Si alguna vez has sido traicionado, atacado o rechazado sin razón aparente, y hoy entiendes que eso era porque hay un destino grande sobre tu vida, comenta: Dios convierte mi dolor en propósito. Decláralo con fe, porque esa declaración activa el plan de Dios sobre ti. Ahora vamos a adentrarnos en una de las marcas más misteriosas y poderosas de los elegidos. Una característica que los separa radicalmente del resto. La capacidad de percibir lo que otros no pueden ver, de escuchar lo que otros no pueden oír, de sentir en el espíritu lo que está por venir antes de que se manifieste en lo natural. Y para entender esta marca, necesito llevarte a la historia de un niño llamado Samuel, quien desde muy pequeño mostró tener una sensibilidad espiritual extraordinaria. 1 Samuel 3 nos presenta una escena fascinante. El joven Samuel ministraba delante de Jehová bajo el cuidado del sacerdote Elí. La Biblia dice algo muy revelador en el versículo 1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era una época de sequía espiritual, un tiempo donde el cielo parecía silencioso, donde los profetas eran raros y las revelaciones divinas casi inexistentes. Pero en medio de esa oscuridad, Dios tenía a alguien preparado, alguien cuyo oído espiritual estaba afinado para escuchar su voz. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel.
El niño corrió donde Elí pensando que él lo había llamado, pero el anciano sacerdote le dijo que no había sido él. Esto sucedió 3 veces, y aquí está el detalle crucial que la Biblia nos revela en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel todavía era joven en su caminar con Dios. Sin embargo, Dios lo eligió para hablarle directamente. ¿Qué nos enseña esto? Que los elegidos no necesariamente son los más experimentados, los más viejos o los más religiosos. Los elegidos son aquellos cuyos oídos espirituales están dispuestos a escuchar, cuyos corazones están abiertos a recibir, cuyas almas están sensibles a lo sobrenatural. Elí era el sumo sacerdote. Había servido en el templo toda su vida, pero fue Samuel, el niño, quien escuchó la voz de Dios esa noche. La tercera vez que Samuel corrió hacia Elí, el anciano sacerdote finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 1 Samuel 3:8. Y le dio una instrucción crucial. Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta es una lección fundamental para todo elegido. Cuando Dios te habla, tu respuesta debe ser siempre, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios habló. Le reveló a Samuel algo que iba a suceder, un juicio que vendría sobre la casa de Elí por los pecados de sus hijos. Samuel recibió una palabra profética siendo apenas un niño, una palabra que requería madurez espiritual para procesarla y valentía para declararla. Los elegidos frecuentemente reciben revelaciones que son pesadas, que implican responsabilidad, que los colocan en posiciones incómodas, pero es parte de la marca que llevan. Ahora quiero que notes algo muy importante. Samuel sentía las cosas antes que acontecieran. A lo largo de su ministerio, supo cuándo Dios había rechazado a Saúl como rey antes de que fuera evidente. Supo que David sería el próximo rey cuando era apenas un joven pastor. Percibía en el espíritu las decisiones de Dios antes de que se manifestaran en lo natural. Esta capacidad de percepción anticipada es una marca distintiva de los elegidos. ¿Alguna vez has sabido que algo iba a suceder antes de que pasara? No estoy hablando de adivinar o de coincidencias. Estoy hablando de esa certeza interna que no puedes explicar con lógica, pero que sabes que es real. Tal vez soñaste algo y días después se cumplió exactamente como lo viste. Tal vez sentiste una inquietud profunda sobre tomar cierta decisión y después descubriste que evitaste un gran problema. Tal vez pensaste en alguien y minutos después esa persona te contactó con una necesidad específica. Los elegidos tienen lo que la Biblia llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. No es paranoia, no es imaginación, es un don espiritual que les permite percibir realidades invisibles. Pueden estar en una habitación llena de gente y sentir exactamente quién está ahí con buenas intenciones y quién no. Pueden escuchar a alguien hablar y discernir si está siendo genuino o manipulador. Pueden entrar a un lugar y percibir inmediatamente si hay paz o si hay algo oscuro. Esta marca no siempre es cómoda de llevar. De hecho, puede ser bastante pesada. Porque cuando percibes cosas que otros no ven, cuando sientes peligros que otros no sienten, cuando recibes advertencias que otros no reciben, frecuentemente serás catalogado como exagerado, paranoico o demasiado espiritual. Las personas te dirán, estás viendo cosas donde no las hay. Eso es solo tu imaginación, no seas tan negativo. Pero después, cuando tus percepciones se confirman, esas mismas personas se quedan en silencio. Samuel aprendió desde joven a confiar en lo que Dios le mostraba, aunque fuera difícil de comunicar. Los elegidos eventualmente dejan de buscar validación externa para lo que perciben internamente.
Aprenden que no necesitan convencer a nadie de lo que Dios les revela. Su responsabilidad es ser fieles a la revelación, no hacer que otros la crean. Pero aquí está algo crucial que necesitas entender. Esta capacidad de percepción no es para que vivas en constante temor o paranoia. Es para que puedas navegar sabiamente por la vida, para que puedas protegerte de engaños, para que puedas discernir las estrategias del enemigo y las oportunidades de Dios. Es un arma espiritual poderosa que te mantiene alerta y preparado. Los elegidos también reciben revelaciones a través de sueños, como José, como Daniel, como los profetas antiguos. Dios usa el lenguaje de los sueños para hablar a aquellos que tienen oídos espirituales. Job 33, 14, 15 dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Cuántos de tus sueños han sido proféticos? ¿Cuántos han sido advertencias? ¿Cuántos han sido revelaciones de cosas ocultas? Si has experimentado esto, no lo descartes, es como simple actividad cerebral. Los elegidos saben distinguir entre un sueño común y una revelación divina. Lo saben porque el sueño profético deja una marca en el espíritu, una certeza que permanece al despertar, una claridad que demanda atención. Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. Todo lo que percibía en el espíritu se manifestaba en lo natural. Esa es la marca del verdadero discernimiento. No falla. Puede que no entiendas el tiempo exacto en que se cumplirá, puede que no comprendas todos los detalles, pero lo que Dios te muestra, sucede. Los elegidos aprenden a no menospreciar sus percepciones espirituales. Aprenden que cuando sienten que no deben ir a cierto lugar, hay una razón. Cuando sienten que deben llamar a alguien, hay un propósito. Cuando sienten inquietud sobre una relación, hay una advertencia. Su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios de una manera que trasciende la lógica humana. Pero también aprenden a ser discretos. No todo lo que percibes debe ser declarado públicamente. Samuel tuvo miedo de contarle a Elí la visión que había recibido sobre su casa, pero finalmente lo hizo cuando Elí insistió. Los elegidos desarrollan sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo advertir y cuándo solo orar, cuándo confrontar y cuándo simplemente alejarse. Esta marca de discernimiento también te protege de relaciones tóxicas. Los elegidos frecuentemente sienten cuando alguien no es genuino, cuando hay envidia disfrazada de amistad, cuando hay manipulación escondida detrás de sonrisas. Y aunque a veces quieran ignorar esas señales para evitar conflictos, eventualmente aprenden que es mejor confiar en lo que su espíritu les dice que en lo que sus ojos ven. La sensibilidad espiritual de los elegidos también los hace más vulnerables emocionalmente. Sienten el dolor de otros con más intensidad. Perciben la opresión espiritual en ambientes. Se cargan con las cargas de aquellos por quienes oran. Por eso necesitan tiempos de retiro, de silencio, de recarga espiritual. No es debilidad, es una necesidad real para quienes viven con sus antenas espirituales constantemente activas. Ahora vamos a explorar una de las marcas más incomprendidas de los elegidos, una característica que causa dolor profundo, pero que es absolutamente necesaria para el cumplimiento del propósito divino. La sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, de estar siempre entre dos mundos, de ser demasiado diferente para ser plenamente aceptado en cualquier círculo. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida de Moisés. Moisés nació hebreo, pero fue criado como egipcio, creció en el palacio del faraón, rodeado de lujo y poder, pero llevaba en su sangre la identidad de un pueblo esclavo.
Cuando creció y descubrió quién era realmente, trató de defender a su pueblo matando a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Pero cuando pensó que sus hermanos hebreos lo aceptarían como libertador, lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, le dijeron. Éxodo 2:14. No lo aceptaron. No encajaba. Tuvo que huir de Egipto y terminó en el desierto de Madián, donde se convirtió en pastor de ovejas. Allí se casó, formó una familia, y cuando nació su primer hijo, le puso por nombre Gersón, que significa forastero allí, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Éxodo 2:22. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Moisés, el hombre que Dios había elegido para ser el libertador más grande de la historia de Israel, se sentía forastero, desplazado, sin un lugar al cual pertenecer completamente. Esta es una marca profunda de los elegidos. Nunca se sienten completamente en casa en ningún lugar terrenal, no porque sean antisociales o porque no valoren las relaciones, es porque su verdadera ciudadanía está en otro reino. Filipenses 3:20 lo dice claramente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los elegidos son ciudadanos del cielo viviendo temporalmente en la tierra, y esa realidad crea una tensión constante. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado rodeado de gente pero sintiéndote completamente solo? ¿Has experimentado esa sensación de que por más que intentes adaptarte, siempre hay algo en ti que no encaja del todo? No es que seas raro o inadaptado. Es que tu espíritu fue diseñado para una dimensión diferente y esa marca invisible te recuerda constantemente que este mundo no es tu hogar final. Moisés pasó 40 años en el desierto, 40 años sintiéndose desplazado, 40 años procesando su identidad, 40 años que parecían una pérdida de tiempo, pero que en realidad eran la preparación más importante de su vida. Porque en ese desierto, lejos de los palacios de Egipto y lejos de las expectativas de su pueblo, Dios lo estaba moldeando, lo estaba despojando de todo lo superficial, lo estaba preparando para el encuentro más importante de su existencia. Y un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés vio una zarza que ardía pero no se consumía. Se acercó, y allí, en medio del desierto, en el lugar donde se sentía más desplazado, Dios se le reveló. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. El lugar de tu desplazamiento es tierra santa. El lugar donde no encajas es exactamente donde Dios quiere encontrarse contigo. Los elegidos aprenden esta verdad fundamental. Dios no te llama en los lugares cómodos donde encajas perfectamente. Te llama en los desiertos, en los lugares de soledad, en los momentos donde te sientes más desconectado del mundo. Porque es allí, cuando todas las voces humanas se silencian, cuando todas las expectativas sociales se desvanecen, cuando todas las máscaras caen, que finalmente puedes escuchar la voz de Dios con claridad absoluta. Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Esa pregunta revela la crisis de identidad que muchos elegidos enfrentan. Después de años de no encajar, de ser rechazados, de sentirse inadecuados, cuando Dios finalmente les revela su propósito, su primera reacción es: ¿yo? ¿Estás seguro? Porque el rechazo constante ha erosionado su confianza. La sensación de desplazamiento ha sembrado dudas sobre su valor. Pero Dios no se equivoca en sus elecciones. La respuesta de Dios a Moisés no fue: tienes razón, mejor busco a otro. Su respuesta fue: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y esa es la única respuesta que los elegidos necesitan. No necesitas encajar en ningún círculo humano si Dios está contigo.
No necesitas la aprobación de las masas si tienes la aprobación del Altísimo. No necesitas pertenecer a ningún grupo si perteneces al reino. Los elegidos eventualmente descubren que su sensación de no pertenecer no es una maldición, es una protección. Si hubieran encajado perfectamente en los sistemas del mundo, se habrían quedado atrapados en ellos. Si hubieran sido completamente aceptados por las masas, habrían adoptado la mentalidad de las masas. Su desplazamiento fue necesario para que no se conformaran, para que mantuvieran su singularidad, para que preservaran su llamado único. Piensa en esto. Si Moisés hubiera encajado perfectamente en el palacio egipcio, nunca habría sentido la carga por liberar a su pueblo. Si hubiera sido completamente aceptado por los hebreos desde el principio, tal vez habría confiado en su propia fuerza y no habría necesitado 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Su desplazamiento fue parte del diseño divino. Y aquí está algo que necesitas entender profundamente. Los elegidos no encajan en grupos religiosos tradicionales tampoco. Pueden asistir a iglesias, pueden participar en comunidades de fe, pero frecuentemente sienten que hay algo en ellos que no se alinea completamente con el sistema. No es rebeldía, no es orgullo espiritual. Es que Dios los ha llamado a algo que trasciende las estructuras humanas, y esa marca de no pertenencia los mantiene libres de ataduras religiosas que limitarían su llamado. Moisés no encajaba en Egipto porque no era egipcio. No encajaba completamente con los hebreos porque había sido criado como egipcio. Esa dualidad lo hacía único, lo capacitaba para ser puente entre dos mundos, lo preparaba para negociar con Faraón usando el lenguaje y el protocolo que había aprendido en el palacio, mientras lideraba a un pueblo con el que compartía sangre y destino. Los elegidos frecuentemente descubren que su no pertenencia los posiciona estratégicamente, como Esther, quien siendo judía se convirtió en reina de Persia y pudo salvar a su pueblo desde adentro del sistema. Como Daniel, quien siendo hebreo llegó a ser consejero de reyes babilonios y medopersas. Como José, quien siendo hebreo gobernó Egipto. Su capacidad de moverse entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno fue exactamente lo que los hizo efectivos para el propósito de Dios. Tal vez tú sientes que no encajas en tu familia porque piensas diferente, porque tus valores son diferentes, porque tus prioridades no se alinean con las de ellos. Tal vez no encajas en tu trabajo porque tu ética es diferente, porque no participas en las conversaciones tóxicas, porque no te unes a las prácticas cuestionables. Tal vez no encajas en ciertos círculos cristianos porque tu relación con Dios es más profunda que rituales religiosos, porque buscas más que entretenimiento dominical, porque anhelas verdad por encima de comodidad. Todo eso, amado oyente, es evidencia de que eres un elegido. Tu espíritu fue marcado para algo que trasciende lo común, lo ordinario, lo aceptable. Y aunque esa marca te hace sentir solo a veces, es la misma marca que te mantiene puro, enfocado, disponible para Dios. Moisés eventualmente lideró a más de 2 millones de personas fuera de Egipto. El hombre que no encajaba en ningún lugar se convirtió en el líder más grande de su generación. El forastero se convirtió en el libertador. Y la clave de su éxito no fue que finalmente encontró un lugar donde encajar. La clave fue que aceptó su llamado único, abrazó su diferencia y permitió que Dios lo usara exactamente como era. Los elegidos no están llamados a encajar, están llamados a brillar en medio de la oscuridad, a destacar en medio de la mediocridad, a mantener su singularidad en medio de la presión por conformarse. Y sí, eso implica soledad a veces. Sí, implica incomprensión frecuentemente.
pero también implica propósito, impacto y un destino que vale cada momento de desplazamiento. El desierto donde Moisés se sentía forastero se convirtió en el lugar donde guiaría a Israel durante 40 años más. El lugar donde no pertenecía se convirtió en su plataforma de ministerio. Así funciona con los elegidos. Tus lugares de mayor soledad eventualmente se convierten en tus lugares de mayor influencia. No trates de forzar tu entrada en círculos donde no encajas. No modifiques tu esencia para ser aceptado por quienes no valoran lo que Dios puso en ti. No apagues tu luz para que otros se sientan cómodos con tu presencia. Acepta tu marca de no pertenencia como lo que realmente es. Una confirmación de que perteneces a Dios antes que a cualquier sistema humano. Ahora vamos a adentrarnos en una de las marcas más hermosas y reveladoras de los elegidos, una señal que no se puede fingir ni manufacturar. La capacidad inexplicable de atraer a los seres más puros e inocentes de la creación. Y para entender esto profundamente, necesitamos mirar al ejemplo supremo, Jesucristo mismo. Los evangelios nos muestran escenas fascinantes donde Jesús interactúa con niños. En Mateo 19, 13, 14 leemos: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños se sentían atraídos a Jesús naturalmente, no porque Él les ofreciera dulces o entretenimiento. Había algo en su presencia que los seres más puros podían percibir. Los niños tienen una capacidad sobrenatural para discernir espíritus. Ellos no analizan con lógica, no calculan con inteligencia, simplemente sienten. Y lo que sienten en los elegidos es paz, es seguridad, es una energía que resuena con su propia inocencia. Por eso los bebés miran fijamente a ciertas personas, por eso los niños pequeños se acercan sin miedo a algunos adultos mientras se alejan de otros. Si eres un elegido, probablemente has experimentado esto múltiples veces. Bebés que no conoces te miran y sonríen. Niños tímidos que no hablan con nadie se acercan a ti con confianza. Pequeños que lloran se calman cuando los cargas. No es coincidencia. Ellos perciben algo que los adultos, con toda su racionalidad y sus prejuicios, no pueden ver: la luz de Dios que brilla en tu espíritu. Y no son solo los niños. Los animales también reaccionan de manera especial con los elegidos. Hay una razón por la cual Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino que nunca había sido montado. Lucas 19:30. Ese animal, sin domar, sin entrenamiento, permitió que el Rey de Reyes lo montara sin resistencia. Los animales perciben autoridad espiritual, perciben pureza, perciben la presencia de Dios en una persona. Si has notado que los perros se te acercan sin que los llames, que los gatos buscan tu compañía, aunque normalmente sean esquivos, que los pájaros se posan cerca de ti sin temor, no lo descartes como simple casualidad. Los animales tienen una sensibilidad que el ser humano perdió en la caída. Ellos perciben dimensiones espirituales que nosotros solo podemos captar cuando nuestro espíritu está afinado con Dios. David, el rey poeta, escribió en el Salmo 8:2: De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Hay algo poderoso en la conexión que los elegidos tienen con los más inocentes. Es como si Dios usara a los niños y los animales como confirmadores de su presencia en una persona. Cuando los adultos te rechazan por envidia, los niños te abrazan con amor. Cuando las personas tóxicas se alejan incomodadas, los animales se acercan confiados. Esta marca es particularmente significativa porque revela pureza de espíritu. Los elegidos pueden tener luchas, pueden tener debilidades, pueden estar en proceso de santificación como todos,
pero hay algo en su esencia que permanece puro, algo que Dios protege, algo que solo los seres más inocentes pueden detectar. Es la marca del reino, es el aroma de Cristo, 2 Corintios 2:15. Es una fragancia espiritual que atrae a quienes no han sido contaminados por la malicia del mundo. Pero aquí está algo importante que necesitas entender. Esta conexión con los niños y los animales también revela tu llamado a proteger, a cuidar, a nutrir. Los elegidos frecuentemente se encuentran en roles de intercesión, de cobertura espiritual, de protección para los más vulnerables. Así como los niños se sienten seguros contigo, Dios te ha llamado a ser refugio para los débiles, voz para los que no tienen voz, defensor de los indefensos. Jesús dijo en Mateo 18:6, «Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar». Los elegidos tienen una responsabilidad especial con los niños, con los inocentes, con los puros de corazón. Dios los ha marcado no solo para ser bendecidos por esa conexión, sino para ser guardianes de esa pureza. Cuando un niño confía en ti, cuando un animal se acerca sin miedo, están reconociendo algo que tal vez ni tú mismo has reconocido completamente, que llevas la presencia de Dios. No porque seas perfecto, sino porque has sido apartado. No porque nunca falles, sino porque tu corazón está rendido a Él. Los niños y los animales no ven tus errores del pasado, no juzgan tus debilidades presentes. Ellos sienten tu espíritu, y si tu espíritu pertenece a Dios, ellos lo reconocen instintivamente. Esta marca también te protege del engaño. Si alguien dice ser espiritual, pero los niños huyen de él, si alguien proclama santidad, pero los animales se ponen agresivos en su presencia, eso te dice algo. Los elegidos aprenden a prestar atención a estas señales. No es superstición, es discernimiento usando los indicadores que Dios mismo puso en la creación. Hay algo profundamente hermoso en esto. Mientras los adultos te juzgan, te critican, te malinterpretan, los niños te abrazan sin juicio. Mientras las personas te rechazan por envidia, los animales te buscan con confianza. Es como si Dios dijera, no importa lo que los demás piensen de ti, los seres más puros de mi creación confirman lo que yo he puesto en ti. Los elegidos también descubren que tienen una paciencia especial con los niños, una capacidad de conectar con ellos que otros no tienen. Pueden estar agotados, estresados, con 1000 problemas en mente, pero cuando un niño se acerca, algo en ellos se activa. Es el corazón de Dios manifestándose, es el amor del Padre fluyendo a través de ellos hacia los más pequeños. Y aquí está algo que tal vez no habías considerado. Jesús dijo que debemos hacernos como niños para entrar al reino. Mateo 18:3. Los elegidos tienen esa capacidad de mantener una fe simple, una confianza pura, una apertura al asombro que los adultos mundanos han perdido. Por eso conectan con los niños, porque hay algo en ellos que nunca creció del todo en el mal sentido, algo que mantuvo la capacidad de maravillarse, de creer, de confiar. Si te identificas con esta marca, si has notado que los niños y los animales te buscan de manera especial, recíbelo como la confirmación divina que es. No todos tienen esta conexión. No todos pueden ganarse la confianza de un niño tímido o calmar a un animal asustado. Pero tú sí, porque llevas algo en tu espíritu que ellos reconocen como seguro, como puro, como de Dios. Esta es la quinta marca de los elegidos, y es una de las más hermosas porque no puede ser falsificada. Puedes fingir espiritualidad ante adultos,
pero no puedes engañar a un niño. Puedes aparentar bondad ante personas, pero no puedes manipular a un animal. Ellos ven lo que realmente eres en el espíritu, y si te buscan, es porque ven luz. Ahora llegamos a la marca que muchos consideran la más mística, la más sobrenatural, la que definitivamente separa a los elegidos de las personas comunes. La capacidad de recibir mensajes divinos a través de sueños, visiones y señales que otros ignoran o descartan como coincidencias. Y no hay mejor ejemplo bíblico de esto que Daniel, un hombre que vivió cautivo en Babilonia, pero cuyo espíritu estaba tan conectado con Dios que el cielo le revelaba misterios que estaban ocultos para reyes y sabios. El libro de Daniel nos presenta escenas extraordinarias donde Dios habla de manera sobrenatural. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan perturbador que no podía dormir, pero al despertar no podía recordarlo. Llamó a todos sus sabios, magos, astrólogos y caldeos, exigiéndoles que le dijeran el sueño y su interpretación. Ninguno pudo. Pero Daniel, después de orar con sus amigos, recibió en visión de noche tanto el sueño como su interpretación. ¿Notas el patrón? Los elegidos reciben en lo secreto lo que los expertos del mundo no pueden descifrar con toda su sabiduría. Dios no se revela a través de metodologías humanas, títulos académicos o posiciones religiosas. Se revela a aquellos cuyos corazones están completamente rendidos a Él, a aquellos que tienen oídos espirituales afinados para escuchar su voz en medio de la noche. Job 33, 14, 16 nos da una verdad fundamental. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla en sueños, porque es en el sueño cuando nuestras defensas racionales bajan, cuando nuestro ego se silencia, cuando nuestro espíritu está más receptivo a lo sobrenatural. Los elegidos tienen sueños que no son comunes. No estoy hablando de los sueños ordinarios donde tu mente procesa las experiencias del día. Estoy hablando de sueños tan vívidos, tan cargados de significado, que al despertar sabes con certeza absoluta que acabas de recibir un mensaje. Sueños que se quedan contigo días, semanas, meses. Sueños que después se cumplen con exactitud sorprendente. Sueños que te advierten, te guían, te revelan verdades ocultas. Daniel no solo interpretaba sueños de otros, él mismo recibía visiones proféticas. En Daniel 7 tuvo una visión de 4 bestias que representaban imperios futuros. En Daniel 8 vio un carnero y un macho cabrío que simbolizaban conflictos entre naciones. En Daniel 10 tuvo un encuentro angelical tan poderoso que quedó sin fuerzas. Sí. Estas experiencias no eran metafóricas, eran encuentros reales con el mundo espiritual, revelaciones que trascendían el tiempo y el espacio natural. Si eres un elegido, probablemente has tenido experiencias similares, aunque tal vez no las hayas reconocido como tales. Tal vez soñaste con alguien que no veías hace años y al día siguiente esa persona te contactó. Tal vez viste en sueños una situación específica que semanas después se manifestó exactamente como la viste. Tal vez recibiste una advertencia nocturna que te salvó de tomar una decisión terrible. Tal vez tuviste un encuentro en sueños con un ser de luz que te dio un mensaje que cambió tu perspectiva de vida. Pero los sueños no son la única forma en que Dios habla a los elegidos. También usa señales, sincronicidades, patrones que se repiten, números que ves constantemente. Palabras que escuchas en momentos cruciales, encuentros casuales que resultan ser citas divinas, versículos bíblicos que saltan ante tus ojos justo cuando necesitas esa respuesta específica. Los elegidos aprenden a leer el lenguaje de Dios,
No es un lenguaje audible necesariamente, es un lenguaje de símbolos, de impresiones, de confirmaciones múltiples. Es como si Dios pusiera señales en tu camino para confirmar que estás en la dirección correcta o para advertirte que estás desviándote. Y aunque otros puedan decirte eso es solo coincidencia, tú sabes en tu espíritu que no lo es. Hechos 2:17 profetiza: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estamos en esos postreros días. El Espíritu Santo está siendo derramado de manera especial sobre los elegidos, activando en ellos capacidades proféticas, visiones espirituales, sueños reveladores. Pero aquí está algo crucial que necesitas entender. No todos los sueños son de Dios. El enemigo también puede infiltrar sueños para confundir, para sembrar temor, para desviar. Por eso los elegidos desarrollan discernimiento. Aprenden a distinguir entre un sueño divino, un sueño del alma, tus propios pensamientos y temores proyectados, y un sueño demoníaco, caracterizado por opresión, terror irracional, confusión extrema. Los sueños de Dios siempre traen uno de estos frutos: dirección clara, advertencia preventiva, revelación de verdad o paz sobrenatural. Aunque el contenido del sueño pueda ser intenso o simbólico, el resultado final es claridad, no confusión. Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33. Si un sueño te deja perturbado sin propósito, atormentado sin razón, es probable que no sea de Dios. Daniel tenía una disciplina espiritual poderosa, oraba 3 veces al día, mantenía una vida de ayuno, se consagraba regularmente. Esta disciplina no era legalismo religioso, era la preparación necesaria para mantener sus canales espirituales abiertos y limpios. Los elegidos que desean operar consistentemente en el nivel de revelación deben cultivar una vida espiritual profunda. No puedes esperar recibir revelaciones divinas si tu vida de oración es superficial, si tu estudio de la palabra es esporádico, si tu comunión con Dios es casual. Aquí está algo que tal vez te sorprenda. Los sueños proféticos frecuentemente no son para ti únicamente. Daniel interpretó sueños para reyes. José interpretó sueños para el copero, el panadero y el faraón. Los elegidos reciben revelaciones que deben ser compartidas con otros en el momento adecuado. Tal vez soñaste algo sobre alguien porque Dios quiere usarte para advertirle, bendecirle o guiarle. Pero también debes desarrollar sabiduría sobre con quién compartes tus sueños. José compartió sus sueños con sus hermanos y despertó envidia. María guardaba las cosas en su corazón. Lucas 2:19. No todos están preparados para entender lo que Dios te revela. No arrojes tus perlas a los cerdos. Mateo 7:6. Hay sueños que son solo entre tú y Dios. Hay revelaciones que debes guardar hasta que llegue el tiempo de manifestarlas. Los elegidos también experimentan lo que llamo señales confirmatorias múltiples. Cuando Dios quiere hablarte algo importante, no te lo dice solo una vez. Te lo confirma de 3, 4, 5 maneras diferentes. Un sueño, después una palabra profética de alguien, después un versículo que salta ante ti, después una circunstancia que alinea perfectamente. Estas confirmaciones múltiples te dan seguridad de que no estás imaginando cosas, de que realmente Dios está hablando. Números específicos también son un lenguaje divino. Si ves constantemente 11:11, 3:33, 12:12 o cualquier patrón numérico, presta atención. Dios usó números significativamente en la Biblia: 7 para perfección, 12 para gobierno divino, 40 para prueba, 3 para divinidad.
Los números que ves repetidamente pueden ser recordatorios divinos, llamados a orar, señales de transición. Daniel recibió la revelación de las 70 semanas, una profecía matemáticamente precisa sobre la venida del Mesías. Daniel 9, 24, 27. Dios es un Dios de orden, de tiempos exactos, de ciclos perfectos, y a sus elegidos les revela sus tiempos, sus temporadas, sus kairos, momentos señalados. Pero aquí está la prueba definitiva de que tus sueños y señales son divinos. Se cumplen, no parcialmente, no vagamente, sino con precisión. Como Daniel le dijo a Nabucodonosor, el Dios del cielo te ha mostrado lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2:28. Y todo lo que Daniel profetizó sucedió exactamente como él lo declaró. Si has tenido sueños que después se cumplieron, si has visto señales que confirmaron lo que Dios te estaba diciendo, si has experimentado sincronicidades imposibles de explicar como coincidencia, estás operando en la sexta marca de los elegidos. Y déjame decirte algo, esto no es el tope, es el comienzo. Mientras más desarrolles esta capacidad, mientras más la honres y la uses sabiamente, más Dios te confiará revelaciones profundas. Jeremías 33:3 es una promesa para ti. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los elegidos tienen acceso a misterios divinos. No porque sean especiales en sí mismos, sino porque Dios decidió marcarlos para ser sus confidentes, sus portavoces, sus reveladores de verdades ocultas. Si Dios te ha hablado a través de sueños, visiones o señales claras que después se cumplieron, comenta, Dios me revela sus misterios. Esta no es una declaración de orgullo. Es un reconocimiento humilde de que has sido marcado para recibir revelación divina, y ese reconocimiento abre aún más las puertas del cielo sobre tu vida. Hemos llegado a la séptima y más poderosa marca de los elegidos, la confirmación definitiva que no deja lugar a dudas. Cuando los elegidos oran, algo cambia en los cielos y en la tierra. No son oraciones vacías, no son palabras religiosas repetidas, sin fe. Son decretos que mueven el mundo invisible y transforman el visible. Y no hay ejemplo más dramático de esto que Elías, el profeta de fuego, enfrentándose a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. La historia está en 1 Reyes 18. Israel había abandonado a Dios por años, adorando ídolos bajo el liderazgo corrupto de Acab y Jezabel. El profeta Elías, un hombre solitario, marcado como elegido de Dios, desafió a todo el sistema religioso falso de su nación. Propuso una prueba simple, pero definitiva. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. 1 Reyes 18:24. Los profetas de Baal hicieron su espectáculo durante horas. Gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos hasta sangrar, invocaron a su Dios con fervor desesperado. Pero no pasó nada. El cielo permaneció silencioso. Su Dios no existía. Entonces llegó el turno de Elías. Y aquí está lo impresionante. Elías hizo algo que parecía contrario a la lógica. Empapó el altar con agua, llenó una zanja alrededor con agua, hizo todo humanamente imposible para que el fuego prendiera. ¿Por qué? Porque los elegidos no operan en lógica humana, operan en fe sobrenatural. Elías quería que quedara absolutamente claro que cuando el fuego cayera, no sería por métodos naturales, sino por intervención divina directa. Y entonces oró. No fue una oración larga, no fue un espectáculo emocional, fue una declaración simple, pero cargada de autoridad. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18, 36, 37. ¿Y qué sucedió? Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Primero Reyes 18, 38. El fuego del cielo no solo quemó el sacrificio, consumió todo, las piedras, el polvo, el agua. Fue una demostración innegable del poder de Dios respondiendo a la oración de su elegido. Esta es la marca suprema. Los elegidos tienen acceso directo al trono de Dios. Sus oraciones no rebotan en el techo, atraviesan los cielos, llegan al Padre. Y Él responde, no siempre de la forma que esperan, no siempre en el tiempo que desean, pero siempre responde, porque Él reconoce su propia marca en ellos, reconoce su propio sello, reconoce que son sus embajadores en la tierra. Santiago 5, 16, 18 nos revela algo extraordinario sobre Elías. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Captas la magnitud de esto? Elías era un hombre común, con las mismas debilidades que tú y yo, pero cuando oraba, los cielos se cerraban y se abrían según su palabra. Los elegidos descubren que sus oraciones tienen peso en el reino espiritual. Han experimentado momentos donde oraron por algo específico y contra toda probabilidad sucedió. Han clamado en medio de crisis imposibles y de repente se abrió una puerta que estaba completamente cerrada. Han intercedido por alguien y esa persona experimentó una transformación inexplicable. Estas no son coincidencias, es la marca del elegido operando en autoridad espiritual. Pero aquí está algo que debes entender profundamente. Esta autoridad en oración no viene automáticamente. Viene de una relación íntima con Dios. Elías no era un cristiano nominal que iba a la iglesia los domingos. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Antes de enfrentar a los profetas de Baal, había pasado años en el arroyo de Kerit, siendo alimentado por cuervos, años en Sarepta, viendo milagros diarios. Su autoridad en el Monte Carmelo fue el resultado de años de comunión profunda con Dios. Los elegidos que oran con poder son aquellos que han pagado el precio de la intimidad. Son los que oran no solo cuando necesitan algo, sino porque necesitan a alguien. Son los que han aprendido a adorar en secreto, a llorar en la presencia de Dios, a esperar en silencio hasta que Él hable. Su poder en oración no es técnica, es relación, no es fórmula, es conexión real con el Padre. Y aquí está algo crucial. Cuando los elegidos oran, no oran solo por ellos mismos. Tienen una carga de intercesión. Sienten el dolor de otros como si fuera propio. Lloran por ciudades, por naciones, por generaciones. Su oración trasciende lo personal y alcanza lo corporativo. Elías no oró por su propia comodidad en el Monte Carmelo. Oró para que Israel reconociera al Dios verdadero. Su oración tenía un propósito que superaba su situación individual. ¿Has sentido alguna vez una carga tan pesada por algo o por alguien que no podías hacer otra cosa más que orar? ¿Has llorado por personas que ni siquiera conoces personalmente? ¿Has sentido una urgencia espiritual de interceder por situaciones que aparentemente no te afectan directamente? Esa es la marca del intercesor elegido. Dios te está usando como puente entre el cielo y la tierra, como canal de sus propósitos, como guerrero en el reino del Espíritu. Los elegidos también descubren que cuando oran, experimentan guerra espiritual. Daniel oró y un ángel fue enviado inmediatamente, pero fue detenido por el príncipe de Persia durante 21 días. Daniel 10, 12, 13.
Cuando oras con poder, desatas batallas en los lugares celestiales. El enemigo no quiere que tus oraciones lleguen al trono, porque sabe que cuando llegan, las cosas cambian. Por eso muchos elegidos experimentan ataques precisamente cuando están en temporadas de oración intensa. Enfermedad repentina, problemas financieros inesperados, conflictos relacionales de la nada, distracciones constantes, sueño pesado durante tiempos de oración. Todo esto es resistencia espiritual, porque el enemigo sabe que tus oraciones son peligrosas para sus planes. Pero aquí está la clave. Los elegidos no se rinden. Como Jacob, que luchó con el ángel y dijo, «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Génesis 32:26. Los elegidos perseveran en oración hasta ver la respuesta. No oran una vez y se olvidan. Claman, insisten, se mantienen en intercesión hasta que algo se rompe en el espíritu. Jesús enseñó sobre la persistencia en oración con la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18:1-8. La viuda no dejó de pedir hasta que el juez le hizo justicia. Y Jesús concluyó preguntando, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nota que dijo escogidos. Los elegidos son aquellos que claman día y noche, y Dios les hará justicia. Los elegidos también experimentan lo que llamo oraciones proféticas. Oran por cosas que ni siquiera entiendan por qué están orando. El Espíritu Santo los guía a interceder por situaciones que descubrirán más adelante que eran críticas. Pablo habla de esto en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Has tenido momentos donde sentiste una urgencia profunda de orar sin saber exactamente por qué? ¿Has orado por alguien y después te enteraste que justo en ese momento estaba en peligro o crisis? Esas son oraciones guiadas por el Espíritu, oraciones que trascienden tu comprensión natural, pero que son precisamente efectivas porque vienen de Dios mismo. La oración de los elegidos también está respaldada por la palabra. Elías oró basado en lo que Dios ya había declarado. No inventó su propia voluntad. Alineó su oración con la voluntad revelada de Dios. Por eso, 1 Juan 5:14-15 dice, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Los elegidos estudian la palabra no solo para conocimiento, sino para saber cómo orar según la voluntad de Dios. Toman promesas bíblicas y las declaran sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus situaciones. No es brujería, no es manipulación espiritual. Es fe activa que se apropia de lo que Dios ya prometió. Y aquí está algo que revolucionará tu vida de oración. Los elegidos no solo piden, también escuchan. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Después de hablar, se quedan en silencio esperando que Dios responda. Y Él habla, a veces con una impresión suave, a veces con un versículo que viene a la mente, a veces con una paz que confirma el camino correcto, a veces con una convicción que redirige. Elías, después del espectáculo de fuego en el monte Carmelo, huyó al desierto deprimido y asustado por las amenazas de Jezabel. Dios lo llevó a una cueva en el monte Horeb. Allí pasó un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en esos fenómenos dramáticos. Estaba en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Los elegidos aprenden a escuchar ese silbo, esa voz suave que habla en el silencio de la comunión íntima. La oración de los elegidos también rompe maldiciones generacionales.
Cuando claman con autoridad, cadenas que han estado atadas por generaciones se rompen. Patrones de pecado que han pasado de padres a hijos se detienen. Fortalezas demoníacas que han operado en familias por décadas son derribadas. Porque la oración del justo tiene poder para cambiar no solo el presente, sino también para afectar el futuro de generaciones venideras. Has experimentado momentos donde sentiste que tu oración no era solo por ti, sino por tu linaje completo, por tus hijos que ni siquiera han nacido, por el destino de tu familia entera. Esas son oraciones poderosas que están escribiendo una nueva historia para tu descendencia. Los elegidos también aprenden que hay niveles de liberación que solo vienen con oración y ayuno. Jesús lo dijo claramente en Marcos 9:29. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay fortalezas tan arraigadas, demonios tan poderosos, situaciones tan complicadas que requieren más que una oración casual. Requieren consagración profunda, negación de lo natural para acceder a lo sobrenatural. Cuando ayunas y oras, no estás manipulando a Dios. Estás afinando tu espíritu. Estás bajando el volumen de tu carne para que tu espíritu pueda escuchar con más claridad. Estás demostrando que tu hambre por respuestas espirituales es mayor que tu hambre por comida natural. Y Dios honra esa dedicación. Pero aquí está la marca suprema que confirma todo. Cuando oras, ves resultados. No siempre inmediatos, no siempre como esperabas, pero definitivamente reales. Has orado por enfermos y han sido sanados. Has orado por situaciones financieras imposibles y se han abierto caminos inesperados. Has orado por relaciones rotas y has visto restauración milagrosa. Has orado por dirección y las puertas correctas se han abierto mientras las incorrectas se han cerrado. Esta es la séptima marca, la definitiva, la innegable. Los elegidos tienen una línea directa con el cielo y cuando usan esa línea, Dios responde. No porque sean perfectos, no porque lo merezcan, sino porque llevan la marca del Altísimo, porque son sus embajadores, porque han sido apartados para demostrar que Él es real, que Él escucha, que Él actúa en favor de aquellos que confían en Él. Elías oró y el fuego cayó. Pero más allá del fuego visible, lo más importante sucedió en el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El propósito de tu autoridad en oración no es impresionar a nadie, no es construir un ministerio, no es ganar reputación. Es que el mundo vea que Dios es real, que Él está vivo, que Él sigue respondiendo a su pueblo. Cada vez que oras y algo cambia, estás siendo un testimonio viviente del poder de Dios. Cada respuesta a tu intercesión es una piedra memorial que declara, hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel 7:12. Y esos testimonios no son para que te glories tú, son para que Dios sea glorificado y otros se animen a creer. Si has visto respuestas sobrenaturales a tus oraciones, si has experimentado el poder de la intercesión, si sabes en lo profundo de tu ser que cuando clamas a Dios, Él te escucha y responde, entonces no hay duda. Llevas la séptima y más poderosa marca de los elegidos. Eres un guerrero de oración, un intercesor ungido, un canal del cielo a la tierra. Ahora llegamos al octavo y penúltimo estudio de este viaje y quiero llevarte a uno de los momentos más transformadores registrados en las Escrituras, la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco, porque hay un momento en la vida de todo elegido donde todo cambia, donde Dios se revela de manera tan poderosa que ya no puedes seguir siendo quien eras, donde tu destino se activa y tu propósito se hace innegable. Saulo era un hombre religioso, celoso, apasionado por lo que creía que era la verdad. Perseguía a los cristianos con fervor, pensando que estaba sirviendo a Dios.
respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1. Pero en medio de su camino hacia Damasco, con cartas de autorización para arrestar creyentes, algo extraordinario sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:3-4. Ese momento cambió todo. Saulo quedó ciego físicamente, pero por primera vez en su vida vio espiritualmente. El perseguidor se convirtió en apóstol. El enemigo de la iglesia se convirtió en su mayor defensor. El hombre que respiraba muerte se convirtió en portador de vida. ¿Qué sucedió? Su llamado como elegido fue activado. Dios lo confrontó, lo quebrantó, lo transformó y lo lanzó hacia su verdadero destino. Cada elegido tiene su momento de Damasco. No siempre es tan dramático como el de Pablo, pero siempre es definitivo. Es ese momento donde todo se aclara, donde finalmente entiendes por qué has sido diferente toda tu vida, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, donde tu identidad como elegido se revela completamente. Para algunos, ese momento llega en medio de una crisis devastadora. Están en el punto más bajo de sus vidas, todo se ha derrumbado, y justo ahí, cuando no tienen a dónde más mirar, Dios se revela. Para otros, llega en un momento de adoración profunda, donde el Espíritu Santo los envuelve y les muestra quiénes realmente son en Él. Para otros más, llega a través de una palabra profética tan precisa que no pueden negarla, o un sueño tan claro que los despierta a su propósito. El denominador común es este: después de ese momento, ya no puedes seguir viviendo como antes. Pablo pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Hechos 9:9. Fue un tiempo de muerte de su vieja identidad. Los elegidos experimentan estas muertes necesarias. Deben morir a quienes eran para nacer en quienes están llamados a ser. Es doloroso, es incómodo, es desorientador, pero es absolutamente necesario. Dios envió a Ananías a orar por Pablo para que recuperara la vista. Y cuando Ananías impuso sus manos sobre él, al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Hechos 9:18. Las escamas cayeron. Lo que lo cegaba espiritualmente fue removido, y ese es el proceso de activación. Dios remueve las vendas, los velos, las mentiras que te impedían ver tu verdadera identidad. Tal vez has vivido años creyendo mentiras sobre ti mismo, mentiras de que no eres suficiente, de que no tienes nada especial, de que tu vida no tiene propósito significativo. Pero cuando Dios activa tu llamado como elegido, esas escamas caen. De repente ves con claridad. Entiendes que todo lo que has pasado, cada valle, cada desierto, cada rechazo, fue preparación para lo que viene. Pablo no perdió tiempo después de su encuentro con Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. El cambio fue tan radical que todos estaban atónitos. El que venía a arrestar creyentes ahora proclamaba la fe que intentaba destruir. Cuando tu llamado se activa, tu transformación es tan evidente que nadie puede negarla. Pero aquí está algo importante. La activación del llamado no significa que todo será fácil de ahí en adelante. De hecho, Pablo enfrentó más persecución como apóstol que como perseguidor. Los judíos conspiraron para matarlo. Hechos 9:23. Los discípulos inicialmente tenían miedo de él, no confiaban en su conversión. Hechos 9:26. Su vida después de Damasco fue una sucesión de pruebas, naufragios, azotes, prisiones, traiciones. Los elegidos aprenden que la activación del llamado es el comienzo de la batalla real, no el final. Porque cuando tu propósito se activa,
El enemigo intensifica sus ataques. Él sabe que ahora eres un peligro real para su reino. Ya no eres un cristiano tibio que no representa amenaza, eres un elegido activado, y eso lo aterroriza. Pablo escribiría después en 2 Corintios 12:7 sobre un aguijón en la carne, que Dios permitió para mantenerlo humilde. Los elegidos activados necesitan humildad, porque el poder que comienzan a experimentar, las revelaciones que reciben, los resultados que ven en oración, todo eso puede inflar el ego si no hay un proceso de quebrantamiento continuo. Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Según Corintios 12:9. Y esa es una lección crucial para todo elegido. Tu poder no viene de tu fuerza, de tu talento, de tu capacidad. Viene de tu dependencia absoluta de Dios. Mientras más consciente estés de tu debilidad, más espacio dejas para que el poder de Dios se manifieste a través de ti. La activación del llamado también trae claridad de propósito. Pablo supo desde el encuentro en Damasco cuál era su misión: llevar el Evangelio a los gentiles. Hechos 9:15 registra las palabras de Dios a Ananías: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Instrumento escogido, elegido para una misión específica. Cuando tu llamado se activa, también recibes claridad sobre tu asignación. Ya no estás vagando sin dirección. Sabes para qué fuiste creado. Puedes tener muchos talentos, muchas habilidades, pero hay un propósito central que define tu vida. Los elegidos activados dejan de intentar hacer 1000 cosas y se enfocan en la única cosa para la cual fueron diseñados. Algo poderoso sucede también en las relaciones después de la activación. Pablo perdió las relaciones de su vida anterior, pero ganó conexiones divinas. Bernabé lo recibió cuando nadie más confiaba en él. Hechos 9:27. Silas se convirtió en su compañero de misión, Timoteo en su hijo espiritual, Lucas en su cronista. Los elegidos activados atraen conexiones estratégicas, personas que están alineadas con su propósito y que los impulsarán hacia el cumplimiento del llamado. Si estás en una temporada donde las relaciones antiguas están cayendo, pero nuevas conexiones están surgiendo, no te alarmes. Es parte del proceso de activación. Dios está quitando quienes te retenían en tu viejo yo y trayendo quienes te impulsarán hacia tu nuevo nivel. La activación también trae unción. Pablo operaba en un nivel de autoridad espiritual extraordinario. Pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban. Hechos 19:12. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Esa unción no la tenía antes de Damasco. Fue el resultado de su activación como elegido. Cuando tu llamado se activa, comenzarás a operar en niveles de unción que nunca experimentaste antes. Cosas que antes te parecían imposibles, ahora fluyen naturalmente. Dones que estaban dormidos, ahora se manifiestan con poder. Autoridad que no sabías que tenías, ahora la ejerces con confianza. Pero aquí está algo vital. La activación requiere obediencia inmediata. Cuando Dios te muestra tu llamado, cuando te revela tu propósito, cuando activa los dones en tu vida, tu respuesta debe ser como la de Pablo: obediencia radical. Él no dijo: déjame pensarlo, déjame prepararme más, déjame terminar lo que estaba haciendo. De inmediato, comenzó a cumplir su asignación. Los elegidos que ven resultados extraordinarios son aquellos que obedecen inmediatamente cuando Dios habla. No postergan, no negocian, no ponen excusas. Cuando Dios dice ve, van. Cuando dice habla, hablan. Cuando dice escribe, escriben. Cuando dice ora, oran.
La obediencia inmediata es la llave que desbloquea todo lo que Dios tiene preparado. Pablo cerraría su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Él cumplió su asignación. El perseguidor transformado en apóstol completó su propósito. Y esa debe ser la meta de todo elegido activado. Terminar bien, cumplir la carrera, completar la asignación que Dios te dio. Si sientes que estás en tu momento de Damasco, si las escamas están cayendo de tus ojos, si finalmente estás viendo con claridad quién eres y para qué fuiste creado, no desperdicies este momento. Abrázalo, aunque sea doloroso. Permite que Dios mate lo que necesita morir en ti para que nazca lo nuevo. Obedece radicalmente lo que Él te está mostrando. Y prepárate, porque lo que viene después de la activación es más grande de lo que puedes imaginar. Llegaste, realmente llegaste hasta el final. Y déjame decirte algo con toda sinceridad. El simple hecho de que estés aquí, en este momento, leyendo estas palabras después de este viaje profundo por las 7 marcas invisibles de los elegidos, ya confirma algo poderoso sobre ti. La mayoría de las personas no llegan hasta aquí. Se distraen en el camino, pierden el interés, se van a buscar contenido más superficial, pero tú no. Tú permaneciste, y eso, por sí solo, es una señal. ¿Sabes cuántos videos se quedan sin terminar cada día? Millones. ¿Sabes cuántas personas comienzan estudios bíblicos profundos, pero los abandonan cuando se pone intenso? La gran mayoría. Pero los elegidos son diferentes. Tienen hambre de verdad, sed de revelación, necesidad de profundizar. Y ese hambre que te mantuvo aquí hasta el último minuto no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmándote que estas enseñanzas eran específicamente para ti. Hemos caminado juntos a través de historias poderosas. Vimos a Abraham dejando todo por un llamado invisible, a José siendo traicionado pero preservado para grandeza, a Samuel escuchando la voz de Dios cuando todos dormían, a Moisés sintiendo que no pertenecía a ningún lugar terrenal, a Jesús siendo reconocido por niños y animales, a Daniel recibiendo revelaciones divinas en sueños, a Elías derribando el cielo con su oración, a Pablo siendo transformado radicalmente en un instante. Y ahora déjame preguntarte, ¿te viste reflejado en alguna de estas historias? ¿Reconociste en ti mismo alguna de estas 7 marcas invisibles? Si tu respuesta es sí, entonces hay algo que necesitas hacer ahora mismo. Necesitas declararlo. Necesitas escribirlo. Porque cuando declaras quién eres, cuando lo escribes, cuando lo confiesas públicamente, algo se activa en el reino espiritual. Por eso necesito que comentes ahora mismo esta frase específica, palabra por palabra. Reconozco las marcas del elegido en mí y acepto mi llamado divino. No es solo un comentario, es un pacto. Es una declaración ante el cielo y la tierra de que has comprendido quién eres, que aceptas la responsabilidad que viene con ser elegido, que estás dispuesto a caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Cuando escribas esa frase, estarás haciendo visible lo invisible. Estarás confesando con tu boca lo que tu espíritu ya sabía. Y Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión activa lo que está en el corazón. Tu declaración en los comentarios no es para mí, es para ti. Es un punto de no retorno donde dices: desde hoy reconozco y acepto mi identidad como elegido de Dios. Y ahora quiero hablarte sobre algo crucial: compartir este mensaje. Escúchame con atención. No te pedí dinero, no te vendí ningún producto, no te manipulé con promesas falsas. Lo que compartí contigo fue revelación bíblica pura,
verdades que tienen el poder de transformar vidas, enseñanzas que la mayoría de creyentes nunca escucharán en una iglesia tradicional. Ahora bien, imagina esto. En algún lugar hay alguien que está pasando por una crisis de identidad espiritual. Alguien que se siente diferente, rechazado, incomprendido. Alguien que ha experimentado las mismas cosas que tú, pero piensa que está solo, que hay algo mal en él, que tal vez no sirve para esto del cristianismo. Y ese alguien necesita escuchar este mensaje. Necesita saber que no está loco, que no está mal, que simplemente lleva las marcas de un elegido. Pero esa persona nunca encontrará este video si tú no lo compartes. Nunca recibirá esta revelación si tú guardas esto solo para ti. ¿Ves la responsabilidad que ahora tienes? No es una carga pesada, es un privilegio divino. Dios te trajo hasta aquí no solo para bendecirte a ti, sino para que seas conducto de bendición para otros. Cuando compartes este video, no estás solo enviando un enlace, estás siendo obediente al mandato de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tal vez no eres predicador con un púlpito, pero tienes redes sociales. Tal vez no tienes un ministerio formal, pero tienes un WhatsApp. Tal vez no tienes una congregación, pero tienes familia, amigos, conocidos que necesitan esta palabra. Piénsalo así. ¿Cuántas veces has compartido videos graciosos sin pensarlo dos veces? ¿Cuántas veces has reenviado memes, noticias, contenido trivial? Y ahora que tienes en tus manos un mensaje que puede cambiar vidas eternas, que puede despertar a otros elegidos, que puede confirmar identidades espirituales, dudarás en compartirlo. Déjame hablarte con franqueza. Si no estás suscrito a este canal después de todo lo que hemos compartido, necesitas revisar tu corazón. No lo digo con juicio, lo digo con amor. Porque suscribirte no es solo darle clic a un botón, es reconocer que necesitas alimentar tu espíritu constantemente, que tu crecimiento espiritual requiere revelación continua, que no puedes conformarte con estudios superficiales cuando tienes acceso a profundidad. Hay creyentes que pagan miles en conferencias cristianas para recibir menos revelación de la que acabas de recibir completamente gratis. Hay personas que viajan largas distancias buscando enseñanza profunda mientras tú la tienes a un clic de distancia. Si valoras esto, si reconoces el peso de lo que acabas de escuchar, suscribirte es lo mínimo. Y activar el signo de notificaciones garantiza que nunca te pierdas lo que Dios quiere revelar a través de este canal. Ahora, para aquellos que ya están suscritos, que han sido fieles seguidores, déjenme decirles, ustedes son los verdaderos guerreros. Ustedes son los que entienden que mantener la llama espiritual encendida requiere combustible constante. Ustedes son los que no se conforman con un sermón dominical, sino que buscan más, que profundizan, que se mantienen conectados con fuentes de revelación genuina. Y aquí está la realidad. Si eres un elegido, no puedes darte el lujo de desconectarte. El mundo está en guerra espiritual constante. El enemigo no descansa. Las fuerzas de oscuridad trabajan 24/7 para robar, matar y destruir. Y tú vas a mantener tu espíritu alimentado con contenido ocasional, con lecturas bíblicas esporádicas, con oración de vez en cuando. No. Los elegidos se mantienen conectados, se mantienen afilados, se mantienen alimentados espiritualmente. Este canal es una herramienta para eso. Cada video es diseñado para revelar, para activar, para equipar. No es entretenimiento cristiano, es armamento espiritual. No es contenido casual, es revelación estratégica. Y si lo has entendido, si lo has valorado, entonces, seguir viendo los videos de este canal no es opcional, es necesario para tu crecimiento
y tu efectividad como elegido. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte algo específico. No apagues este video todavía. Sé que llegamos al final del contenido, pero quiero que hagas algo que va a multiplicar el impacto de todo lo que acabas de recibir. Quédate unos minutos más. La música de fondo que está sonando no es decorativa, es atmosférica. Fue seleccionada específicamente para crear un ambiente de paz, de reflexión, de conexión con el Espíritu Santo. Así que ahora mismo, donde quiera que estés, quiero que hagas esto. Cierra tus ojos si es posible. Respira profundo. Deja que la música te envuelva. Y en estos minutos de silencio, dedícale unas palabras al Señor. Agradécele por haberte traído hasta aquí. Agradécele por haberte revelado estas verdades. Agradécele por las marcas que puso en ti desde antes de nacer. Dile, Señor, gracias por elegirme. Gracias por marcarme como tuyo. Gracias por cada valle que me preparó, por cada rechazo que me fortaleció, por cada ataque que confirmó mi llamado. Hoy acepto mi identidad como elegido. Hoy abrazo mi propósito. Hoy me comprometo a caminar en la plenitud de lo que tú has diseñado para mí. Úsame, Señor, moldéame, guíame, y que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder y tu gracia. No te apresures, no pongas pausa al video, deja que la música siga, deja que el Espíritu Santo haga su obra en este momento. Porque a veces las transformaciones más profundas no suceden en medio del ruido y la actividad, sino en estos momentos de quietud, de rendición, de entrega total. Si estás llorando ahora mismo, está bien. Esas no son lágrimas de debilidad, son lágrimas de reconocimiento. Tu espíritu está respondiendo a la verdad, está confirmando lo que has escuchado, está diciendo sí al llamado. Y esas lágrimas están lavando dudas, inseguridades, mentiras que has creído sobre ti mismo por demasiado tiempo. Si sientes paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, recíbela. Es la paz de saber quién eres, de comprender para qué fuiste creado, de estar alineado con tu propósito divino. Es la paz que viene cuando finalmente dejas de pelear contra tu identidad y la abrazas completamente. Si sientes fuego, un ardor en tu interior, reconócelo como el fuego del Espíritu Santo, activando dones, despertando autoridad, encendiendo pasión por el reino. Ese fuego es lo que necesitarás para las batallas que vienen, para las asignaciones que recibirás, para el impacto que generarás. Y mientras permaneces en este momento, quiero que entiendas algo fundamental. Tu vida acaba de tomar un giro. Hay un antes y un después de este mensaje. Antes, tal vez caminabas con dudas sobre tu identidad espiritual. Después de hoy, caminas con certeza. Antes, tal vez te sentías inadecuado, fuera de lugar, raro. Después de hoy, entiendes que esas mismas características son las marcas del elegido. No regreses a vivir como vivías, no vuelvas a conformarte con mediocridad espiritual. No permitas que las voces del mundo te hagan dudar de lo que el Espíritu Santo confirmó en ti hoy. Cuando alguien te critique, cuando te rechacen, cuando te ataquen sin razón, recuerda, son las marcas operando. Cuando percibas cosas que otros no ven, cuando sueñes cosas que después suceden, cuando ores y veas resultados sobrenaturales, recuerda, eres un elegido activado. Este video terminará en un momento, pero tu camino como elegido consciente acaba de comenzar. Lo que hagas con esta revelación determinará el nivel de impacto que tendrás en el reino. Puedes guardarla para ti y vivir una vida cristiana cómoda pero limitada, o puedes compartirla, activarla en otros, convertirte en un despertador de elegidos dormidos. La elección es tuya, pero recuerda esto. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Hoy se te dio revelación profunda. Se te revelaron secretos bíblicos que muchos ignoran.
Se te confirmó tu identidad como elegido, y con ese conocimiento viene responsabilidad. Antes de que este video termine, quiero dejarte con una bendición. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que llamó a Moisés, que ungió a David, que transformó a Pablo, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que todas las marcas que Él puso en ti desde antes de nacer se activen plenamente. Que tu discernimiento se agudice, que tu autoridad en oración se multiplique, que tu conexión con el cielo se profundice. Que los ataques del enemigo se conviertan en confirmaciones de tu llamado. Que cada rechazo te impulse hacia tu destino. Que cada valle te prepare para el monte. Que cada noche oscura sea preludio de un amanecer glorioso. Que camines en la plenitud de tu propósito, en el poder de tu unción, en la certeza de tu identidad, y que nunca olvides que eres un elegido, marcado por el Altísimo, apartado para grandeza, destinado a impactar generaciones. Que así sea. Amén. Ahora quédate en paz. Deja que la música continúe. No cortes esta conexión abruptamente. Permite que estos últimos momentos sellen en tu espíritu todo lo que has recibido. Y cuando finalmente te levantes de donde estás, hazlo como una persona transformada, como un elegido consciente, como un guerrero del reino listo para cumplir su asignación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos profundizando en los misterios de Dios y las verdades ocultas de su palabra. Pero por ahora, descansa en su presencia. Él está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Paz en Cristo elegido, paz en Cristo.